Paciente varón de 25 años de edad que es trasladado a emergencia por personal de serenazgo por sufrir accidente de tránsito. Paciente refiere sufrir accidente de tránsito mientras conducía motocicleta. Colisiona contra otro vehículo, sufriendo contusión en abdomen superior a predominio izquierdo sobre manillar o sobre el timón del manillar, ¿no? Con caída luego al asfalto. Portaba casco, no refiere pérdida de conciencia. Funciones biológicas, apetito sin alteraciones, sed sin alteraciones, sueño sin alteración, orina sin cambio, posiciones diarias sin cambios de color de orina. Antecedentes personales, patológicos, sin antecedentes de importancia, ni antecedente quirúrgico, ni alergia, hábitos no Doctor, fumadores. una consulta. Sí. Está pasando No los se ve. ¿Qué no se Sí, puede sí. ver? ¿No se ve en pantalla? No, o sea, no se puede ver que está No, pasando. doctor. No pasa, Se ve, Doc, pero solo creo que quedó no en está el caso avanzando los clínico. A ver, vamos a ver otra vez. A ver. ¿Ahora sí lo ve? ¿Se ve qué está Sí, pasando? ¿Sí? Sí, doctor, ahora sí. Ok, ok. Antecedente de importancia, ningún quirúrgico, no alergias, no fumador, consume alcohol ocasionalmente. Muy bien. En la atención prehospitalaria, en la evaluación inicial, paciente encontrado en la vía, consciente orientado, escala Ecomar-Glasgow 15/15, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, presión arterial 100/70, saturación de oxígeno 96% en aire ambiente, FiO2 del 21%. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, tenemos un escenario de un paciente que sufre un accidente de tránsito, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, el paciente estaba conduciendo una motocicleta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, nos quedamos ahí en la evaluación inicial porque quiero que acá tengan en cuenta presentes ciertas... Un ratito voy a admitir a los que están llegando. Ya. Entonces tenemos el contexto de un paciente que sufre un accidente de tránsito, colisiona e impacta lo que es ¿qué está pasando acá? Ya está. ¿Correcto? Que impacta el timón sobre el abdomen superior al predominio del lado izquierdo, ¿correcto? Y luego sale expulsado hacia el pavimento. Entonces, ¿a qué se refiere con esta evaluación prehospitalaria? A ver, ahí necesito la participación de ustedes, ¿ya? ¿Qué significa esa evaluación prehospitalaria? A ver, voluntarios. Evaluación, tal vez de primeros auxilios, ¿no? Para evaluar el estado de conciencia de todo el paciente, cómo entra antes del hospital. Ya, correcto. Es Entonces, una evaluación, Doc, de funciones vitales para ver si es que el paciente necesita estar estabilizado o no. ya, muy bien. Entonces,
En el paso 1, o sea, en el triaje de un paciente que sufre un accidente con sospecha de un politraumatizado, ¿correcto? O sea, sufrir algún tipo de trauma por un accidente. Entonces, en este triaje vamos a tener, el primer paso es identificar los criterios fisiológicos, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los criterios fisiológicos que nosotros evaluamos en el triaje? A ver, ¿quién me dice? Son 3. Saturación, frecuencia cardíaca y frecuencia presión cardíaca arterial. y escala de Temperatura Glasgow. también. No, a ver, vamos. Son 3. Ah, Uno es el papiloma. Presión escala arterial, Comer-Glasgow. Presión arterial, frecuencia Presión cardíaca arterial. y frecuencia saturación. cardíaca. No, pero frecuencia cardíaca no. Saturación de oxígeno y frecuencia. Tampoco. Escala Glasgow. Temperatura. Hay 3 criterios por la parte fisiológica en la evaluación de un triaje, un paciente con sospecha de trauma. Uno es la escala de Comer-Glasgow Glasgow. menor de 14. ¿Ya? ¿Piernas? ¿Me escuchan? Sí, ok. Sí, escala de Glasgow menor de 14. Ese es uno. ¿Ya? Y escala de Glasgow menor de 14. 2. Presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y el tercer criterio es la frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 29. Esto es por respiración por minuto en el adulto, bueno, en un adulto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Más que todo para derivar a mi paciente a una unidad de trauma. ¿Ya? Una unidad de trauma. Muy bien. Ahora, ¿solo existirán estos criterios fisiológicos para hacer el triaje de un paciente en el prehospitalario? No, no es cierto. El segundo criterio de nosotros para evaluación en el triaje, en la evaluación prehospitalaria, tenemos los criterios anatómicos, ¿correcto? Anatómicos. Muy bien. Entonces, en el paso 2, en los criterios anatómicos, ¿qué evaluamos? A ver, ¿alguien me puede decir? Muy bien. Veamos a nuestro paciente. Dice que está despierto, consciente, está con escala de Comer de 15. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto está su frecuencia cardíaca? Está en 90. Perfecto, está bien. Frecuencia respiratoria, bueno, acá no lo dice, pero que esté en 18, por ejemplo. 18 respiraciones por minuto. Y la presión arterial sistólica está en 100. Está perfecto. Entonces, con el primer criterio, este paciente se encuentra estable. Pero hay otros criterios. El segundo criterio es el criterio anatómico. A ver, ¿quién me puede describir cuál es el criterio anatómico para la evaluación en el triaje de un paciente politraumatizado? Podría ser revisar cabeza y cuello, su tórax, el abdomen y pelvis y las extremidades con la columna vertebral. Ya. Toda lesión penetrante, ¿no? Una lesión, por ejemplo, ustedes encuentran una penetrante en lo que es cabeza, cuello, tronco, extremidad, un instrumento atravesado, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, déjeme, a ver, ¿dónde está? ¿No? Por ejemplo, común, ¿no? En la parte de la sierra del Perú, las corridas de toros, ¿no? Por ejemplo, una cornada de toro. Puede encontrar estable el paciente, pero tiene una lesión penetrante, ¿no? Entonces, diferente, pues, ¿no? O un acuchillado, o un baleado, ¿correcto? Entonces, otro cantar, muy bien. Muy bien, entonces, toda lesión penetrante en cabeza, cuello, tronco y extremidades. Principalmente en las extremidades proximales a la rodilla o al codo, ¿no? La parte proximal, ¿no? O sea, brazos y muslos. Muy bien. Ahora,
Otra es la inestabilidad, ¿correcto? Inestabilidad o deformidad del tórax, ¿correcto? Ustedes ven que está el tórax hundido, deformado, entonces también. Ese es otro criterio anatómico de severidad. ¿Ya? Dos o más fracturas proximales a los huesos largos, también, ¿no? Fracturas expuestas, ha sido aplastado, miembro inferior, también, ¿correcto? Extremidades aplastadas, amputadas, también es otro criterio de severidad, ¿correcto? Fracturas pélvicas, fracturas de cráneo abiertas, ¿no? Posición craneana, muy bien. Parálisis, ahí está, que no presenta ningún movimiento. También, todos son criterios anatómicos que los cuales, a pesar que está en los criterios fisiológicos está estable, pero tiene algunas de estas lesiones, igual hay que derivarlo a una unidad de trauma. ¿Listo? Bien, el paso 3. El paso 3 es evaluar el mecanismo de acción. Entonces, primer paso, mecanismo, criterio fisiológico. Paso 2, criterio anatómico. Paso 3 es el mecanismo de acción. Ya, este paciente no tiene deformidades, no tiene ninguna, aparentemente una lesión expuesta o penetrante, etcétera, o deformidad. Pero vamos al mecanismo de acción. ¿Listo? Entonces, aquí en el mecanismo de acción vamos a ver caídas, ¿correcto? Caídas, accidentes de tránsitos o automovilísticos de alto riesgo, ¿sí? Atropello, es decir, un peatón ha sido investido por un vehículo, atropello, ¿correcto? O algún tipo de accidente en moto, choque de motociclista, de moto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿algún criterio de mecanismo de acción nuestro paciente lo tiene o no? Accidente de motociclista, ¿correcto? Él estaba en moto. La bibliografía habla de velocidades, ¿ya? Habla de 20 millas por hora. ¿Alguien me puede hacer la conversión? ¿Cuánto es 20 millas por hora en kilómetros por hora? ¿Aproximadamente cuánto sale? A ver, Algo de 33 32, kilómetros por hora. 22. 32, ¿no? 32 kilómetros por hora, correcto. Entonces, paciente que es atropellado por automóvil, con una velocidad mayor de 32 kilómetros, un accidente en moto mayor de 32 kilómetros, ¿correcto? Eso involucra un mecanismo de acción de alto riesgo, ¿correcto? Alto riesgo, ¿ya? Entonces, este paciente tiene criterio de alto riesgo. Por lo tanto, por el paso 3, por criterio de mecanismo de acción, tiene que ser derivado a una unidad de trauma. ¿Sí? Entonces, no nos quedemos solamente con el criterio de signos vitales. Hay otros criterios que los cuales nos pueden inducir, que nos pueden dar, obtener para poder derivar a un paciente a una unidad de trauma. ¿Correcto? Entonces, caídas. ¿Cuál es la altura por lo que el paciente se dice que que es un politraumatizado, por ejemplo, ¿no? Yo me caí de 1 metro y otro paciente se cayó a 3 metros, ¿correcto? Otro paciente se cayó a 6 metros. A ver, ¿cuál de esos 3 caídas se considera de alto riesgo? O catalogado como 6 metros. ¿Cuánto? 6 metros, doctor. 6 metros en adultos, 6 metros. En niños, más de 3 metros
O 2 a 3 veces la altura del paciente, ¿no? Muy bien, caídas. 6 metros. Su paciente que no, pues no hay que decirle, no hay que observarlo, hay que estar en una camilla, no. Hay que llevarlo en el trabajo porque este paciente probablemente tenga lesiones graves. ¿Ya? Muy bien. Accidente automovilístico de alto riesgo. ¿Correcto? 1. Por ejemplo, cuando existe un fallecido, un accidente de tránsito y hay un muerto. Ah, ya. Los demás tienen alto riesgo de tener también lesiones graves. ¿Correcto? O cuando salen expulsiones, o sea, expulsión parcial o total, ¿no? Ahí habían atravesado el parabrisas y se quedan ahí, o se han expulsado fuera del vehículo, del automóvil. También, esa es una lesión de alto riesgo. ¿Listo? No es un policontuso. Ese paciente es un politraumatizado. ¿Ya? Entonces, muy bien. Muy bien. Ya, entonces son criterios, el paso 3, del mecanismo de acción. Y el paso 4 son consideraciones especiales, ¿correcto? Por ejemplo, adultos mayores, gestantes, ¿no? O pacientes que han tenido quemaduras, ¿no? Son situaciones especiales, por lo cual nosotros ya vamos a derivar un paciente a una unidad de trauma. Entonces, en este paciente, por el mecanismo de acción, tiene que ser derivado a una unidad de trauma. ¿Listo? No puede ir solamente a una emergencia, una emergencia, por ejemplo, de un hospital nivel 1 o 2. Tiene que ir a un trauma, de shock trauma, ¿no? Un paciente de al menos un nivel 3, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestro casito. Muy bien, el paciente llega a la unidad, al hospital, ¿correcto? La unidad de shock trauma, y se encuentra estos signos vitales. Presión arterial, 95/65. Frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Temperatura 36.5. Saturación 90%. FiO2 0.21. Paciente quejumbroso, despierto, orientado, fases álgidas. Piel, escoriaciones en extremidades y contusión en el flanco izquierdo. Tórax, ruido cardíaco rítmico, no soplos pulmonares, murmullo circular pasa bien, digamos, en bitórax, simétrico no orales. Abdomen, distensión leve, dolor intenso en hipocondrio izquierdo, signos de irritación peritoneal, defensa muscular y rebote positivo. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Hasta acá. ¿Cuál sería mi diagnóstico principal? Perdón, mis problemas principales en este paciente. A ver, vamos. Hemos visto la evaluación hospitalaria. Hemos visto ya en la evaluación, ya en la unidad de shock trauma. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dicen las guías de ATLS en la evaluación de un paciente politraumatizado? Antes hablaba del ABCDE. Actualmente es el XABCDE, ¿no? X se refiere a lesiones exsanguinantes, es decir, por ejemplo, llega mi paciente con una herida sangrando en el miembro inferior, en el muslo, por ejemplo. Yo no voy a hacer primero el A, el B, el C, el D, ¿correcto? Yo circulación, recién control, no. Si tengo una lesión exsanguinante por la cual el paciente puede fallecer, tengo primero que controlar esa lesión exsanguinante. Ubico la arteria lesionada y lo puedo clampar o puedo colocar un torniquete, ¿correcto? Ya en la unidad de shock trauma para controlar esa pérdida masiva de sangre. Y luego haré ya mi evaluación, mi ABCD, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. ¿Cuáles serían mis problemas de salud en este paciente? A ver,
Vamos, opiniones. Acá hay 36, 35 personas acá en esta sala. Entonces, vamos a ver. Alexandra, a ver, Alexandra, ¿cuáles serían mis problemas en este paciente? Alexandra. Hola. Ariana. Ariana Jesús. Ariana, a ver. Doctor, ¿puedo repetir? ¿Cuáles serían tus problemas que tienes, que has encontrado en este paciente? ¿Cuáles serían los problemas? A ver. Dorcas, ayúdale a Ariana. A ver, Dorcas. Mm, Ya, vamos por problema primero. De ahí vamos allá a lo de sindrómico. Problema. ¿Qué problema de salud tú has encontrado acá? Ya, dolor abdominal, muy bien. ¿Qué más? A ver, Kenny. La hipotensión, doctor. La taquicardia Hipotensión, también. muy bien. Ya, muy bien, Kenny. ¿Qué más? El signo de rebote positivo. La Correcto. irritación peritoneal. Irritación peritoneal, ya. El signo de rebote positivo. De igual manera la taquicardia. Y probablemente la hipotensión, ¿no? Que tiene el paciente. Ya. Entonces, si nosotros vemos cómo fue evaluado en la parte prehospitalaria, tenía una presión de 160, en la parte ya hospitalaria, la presión ha disminuido, la frecuencia cardíaca se ha incrementado en el límite superior, ¿correcto? La frecuencia respiratoria también se está incrementando, ¿listo? Entonces, hay una tendencia a la hipotensión, ¿correcto? O sea, la presión arterial está cayendo y la frecuencia cardíaca se está elevando, ¿listo? Por ahora está orientado, no hay un estado de confusión, ¿correcto? Cuando hay una alteración del estado neurológico, su signo de alerta para, ya estamos entrando en la parte de choque hipovolémico, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene presión arterial baja, tiene dolor abdominal, tiene ciclo de irritación peritoneal, ¿correcto? Entonces, ya vamos entrando y el paciente está en un contexto de un accidente de tránsito, ¿correcto? Paciente de accidente de tránsito. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi principal diagnóstico sindrómico? ¿Qué opinan? Síndrome de depresión. de abdomen agudo. Abdomen agudo, ya, ¿quién ¿Cómo es? otro? Doloroso abdominal, no sé. Recuerden que nosotros estamos en un contexto muy diferente, que yo vengo por dolor nada más, que me duele, que un paciente que sufre un trauma, que está previamente sano y que sufre un accidente y que tenga dolor. Entonces aquí estamos en un contexto de un paciente politraumatizado, ¿correcto? Porque salió expulsado. ¿Ya? Entonces, este paciente, ya sabemos por el mecanismo de acción, entra en la categoría de politraumatizado, ¿correcto? Politraumatizado, puntos, subguión abajo, porque vamos, trauma, abdominal, abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado, ¿correcto? Trauma, abdominal, cerrado. Muy bien. Entonces ya, ahora, Doctor, el síndrome dime. se plantearía como síndrome de trauma abdominal cerrado, entonces. Claro, como si es el trauma abdominal cerrado, porque trauma abdominal cerrado es un conjunto de lesiones que pueden involucrar. Puede haber trauma hepático, trauma esplénico, trauma intestinal, ¿correcto? Hay muchas causas del trauma. O sea, el trauma es
es un conjunto de patologías, ¿correcto? Listo. Entonces, tramo abdominal cerrado. Pero nos quedamos solamente con tramo abdominal cerrado. ¿Cuál es la región anatómica donde sufrió el impacto con el timón el paciente? ¿En el hipocondrio? Izquierdo. 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 Correcto. Entonces, esa zona es una zona que podemos encontrar órganos abdominales como órganos torácicos. Recuerden que cuando hablamos de trauma existe la región tóraco-abdominal, que se encuentra desde la línea intermamilar hasta el reborde costal. Toda esa zona podemos también, aparte de sospechar lesiones torácicas, también podemos sospechar lesiones abdominales. Entonces, si hay contusión en la parte del hipocondrio izquierdo, no podemos descartar una lesión de tórax, ¿ya? Entonces, como segunda cápite podemos colocar trauma torácico cerrado. ¿Listo? Porque no sabemos hasta el momento, vamos a corroborar nuestros diagnósticos ya con nuestros exámenes posteriores. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes llegan a la unidad de shock trauma, cuando ustedes hacen lo que es ya la evaluación general del paciente, ahí ustedes pueden usar ya el ABCDE, ¿correcto? El ABCDE. Entonces, ¿qué significa el A? Vía aérea permeable. Vía aérea. ¿Y qué más? Permeable. Y cuello. Ay, cuello. Y control cervical. Vía aérea y control cervical, ¿correcto? Nosotros tenemos que ver que el paciente tenga las vías aéreas permeables. ¿Listo? Que esté respirando. Si hay una obstrucción, inmediatamente poder controlarla. Y verla, el control cervical, ¿no? El control cervical. Entonces, ustedes cuando el paciente se accidenta, sale expulsado, ustedes han visto cuando menos llega, lo traen en tabla rígida con un inmovilizador cervical, ¿correcto? Y también craneal, ¿no? Es un dispositivo que lo ponen al costado y mantiene fijo la cabeza. Aparte le ponen un collarín tipo Filadelfia, ¿no? Y lo traen a la emergencia. Entonces, control cervical. Podemos usar un collarín cervical. Después de los exámenes descartaremos que no haya nada y ya después se da. Muy bien, la B. ¿Qué significa la B? ¿Qué vamos a evaluar en la parte de la B? La respiración. La y la ventilación. ventilación. Correcto, ¿no? Lo que es la parte respiratoria, ¿no? La parte respiratoria. ¿Cómo está la simetría del tórax? ¿Hay una deformidad? ¿Está respirando adecuadamente? ¿Hay enfisema? ¿Correcto? Entonces eso vamos a evaluar. Vamos a ver la parte anterior, posterior del tórax, hay que ocultar de todos los hemitórax. ¿Listo? La evaluación del B. ¿Listo? La C. ¿Qué vamos a evaluar en la parte de la C? Circulación. Circulación. Vamos a evaluar los pulsos, ¿no? Los pulsos. Obviamente, si vemos una lesión sangrante, vamos a tener que controlar los focos sangrantes, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí ya vamos uno. Entonces, que en la parte de la A, la vía aérea, la parte de la B, con la respiración, vemos si hay cómo está su saturación, si necesita oxígeno complementario, vamos a colocarle cánula binasal o máscara Venturi o bolsa reservorio de acuerdo a su evaluación, a cuánto está la saturación del paciente. De circulación, vemos los pulsos, le colocamos ya unas vías. Normalmente si el paciente viene ya hipotenso, taquicárdico, obviamente le vamos a colocar dos vías de calibre grueso. La radiografía entre 16 y 18 French, ¿no? Doble vía en ambos brazos, ¿no? Y si es una lesión sangrante o se está perdiendo sangre, no solamente reponer con coloides, con cristaloides, sino que usar los derivados hemáticos, ¿no? Sangre, ¿no? Sangre. Muy bien, ya, circulación. La D, ¿qué vamos a ver en la D? La parte neurológica. La parte de déficit neurológico, ¿no? O sea, alguna deficiencia, alguna asimetría facial,
los movimientos, la fuerza, la sensibilidad, los reflejos, ya evaluaremos en la parte de la D, ¿no? Ahora, ya con la parte de la C ya vamos a ir pidiendo algunos estudios, ¿no? Viene ya, si por ejemplo, por A o B está sangrando, ya vamos pidiendo los exámenes laboratorios, su hemoglobina, cómo está su creatinina, la urea, etcétera. Vamos pidiendo ya, viene el laboratorio y toma ya las pruebas inmediatamente, mientras nosotros hacemos la evaluación, ¿no? No esperar que termine la evaluación y recién pedir, ¿no? Llamar inmediatamente al laboratorio para que puedan ya empezar a hacer la toma de muestras. Y en la D, si vemos con una alteración neurológica, ¿correcto? Y la E, ¿qué significa? Exposición. Exposición completa, ¿no? Una revisión completa después, completa al paciente, ¿no? Totalmente, toda la parte anterior y posterior de la persona para poder ver si algún tipo de lesión se nos ha escapado. Entonces, con la revisión, con la exploración total, ya vamos a poder definir la lesión de este paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué exámenes pediré para yo tener algún tipo de evaluación inicial de mi paciente? Vemos que en el abdomen hay irritación peritoneal, hay dolor. Entonces, aparte de los exámenes de sangre, lo de rutina, hemograma, glucosa, urea, creatinina, gases arteriales, electrolitos, que van a demorar en salir, ¿qué estudio yo pido para ver si mi paciente, porque la presión está bajando, no tiene algún tipo de pérdida hemática? Aparentemente, externamente yo no veo ningún tipo de sangrado, puede haber sangrado intraabdominal. ¿Qué estudio yo pido inmediatamente para poder descartar una lesión, un tramo abdominal cerrado? COFAS. ¿Ecofa? ¿Qué significa el ECOFAST? ¿Qué significa el ECOFAST? Ecografía para trauma. No. Ecografía enfocada extendida en trauma. Correcto, ¿no? Correcto, ¿no? Son por sus siglas en inglés, ¿no? FAST. No es rápida, FAT, eso es el epónimo de la palabra Focused Assessment with Sonography for Trauma. Entonces, es una ecografía dirigida específicamente para el trauma. Ahora también existe el IFAST, ¿no? La ecografía IFAST, que es extendida, ¿no? Que vamos a ver la ventana pleural, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo evalúo al hacer la ecografía FAST? Vania, a ver, Vania, ¿cuáles son los puntos que yo evalúo en la ecografía FAST? Vania, Bonnie, Ya. Nivel. a ver, Vania. Son las 4 ventanas que dijeron. Ya, ¿cuáles son? El espacio del pericardio, Ya, tenemos el hepato renal, el es el del pato también el esplenorenal y la renal pelvis, que y sería pelo, ¿no? Los 4 espacios que nosotros evaluamos para si hay líquido, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver en nuestro paciente, vamos a ver. Muy bien, ahí está la ecografía FAST, fíjense. Positivo para líquido libre en espacio espleno-renal y periesplénico. ¿Listo? Entonces acá está el vaso y ahí hay líquido alrededor. ECOFAST positivo. ¿Listo? ECOFAST positivo. ¿Ya? Entonces, tenemos este paciente, se le hace el ECOFAST y es positivo. Hay líquido libre en cavidad periesplénico, espacio espleno-renal y periesplénico. ¿Qué hacemos? Paciente hemodinámicamente estable hasta el momento. Mientras que van tomando ustedes la decisión, sale ya su hemograma. Miren, 24.000 leucocitos,
hemoglobina 13.5, hematocrito 38.9, contrastes corpusculares, dentro del rango normal. Lamentablemente, pues no, en el MINSA a veces no hay insumos. Creatinina 1.1, glucosa 108.9. Listo, muy bien, ¿qué hacen? Tienen paciente hemodinámicamente estable, ECOFAST positivo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, chicos? ¿Cuál sería el paso a seguir? A ver. Danivel. A ver, Danivel, ¿qué haces? Llamas a un médico. ¿Qué haces, Danivel? Tal Danivel. vez. mm, ¿Ah? Damaris. ¿Qué haces, Damaris? Damaris. A ver, Yusel. Se hace una tomografía, doctor, para evidenciar. Correcto, correcto. Entonces aquí el paso a seguir, si tengo un paciente ECOFAST positivo, ¿ya? Hemodinámicamente estable, ¿listo? Entonces el siguiente paso es una tomografía. Muy diferente si yo tengo mi paciente inestable, ECOFAST positivo, ¿qué hago? La paratomía. cirugía Quirúrgico, cirugía de emergencia, ¿correcto? Aparte de la transfusión, activamos el protocolo de transfusión masiva y vamos al quirófano. ¿Ya? Entonces vamos a ver a este paciente. Doctor, en el caso del paciente estable, ¿no se genera, no se hace una reanimación con cristaloides o sangre? Claro, en este paciente inicialmente, el paciente como está estable, yo tengo el paciente inestable, ¿no? El paciente estable sí, con cristaloides, ¿no? Iniciamos con cristaloides, ¿correcto? Iniciamos reanimación con cristaloides, ¿ya? Y mandamos al ECOFAST. Pero siempre nos aseguramos doble vía. Ponte que se descompense, tenemos dos vías para hacer una la transfusión y la otra para bajar cristaloides. Ya. Muy bien, acá está la tomografía. Voy pasando lentamente, ¿eh? Lentamente. Ahí, por ejemplo. Fíjense acá. ¿Ven acá? Esta es la parte sin contraste, fíjense. ¿Ven? ¿Qué es? Muy diferentes las densidades, ¿no? Miren, la densidad del parénquima hepático y esta densidad. ¿Lo están viendo o no? Sí, pero ese sería el espacio de Morrison, ¿no? No, este es el espacio subfrénico o Sí. suprahepático. Ujú. ¿Ya? Hay líquido ahí. ¿Ya? Miren acá, no hay una uniformidad. Acá hay líquido. Líquido, ¿no? Líquido, la parte de la pélvica. Ya vamos a ver con contraste. Acá se ve mucho marcadamente el líquido, miren, ¿ven? Acá igualmente, miren, acá está el vaso y acá hay líquido, 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 líquido alrededor. ¿Sí? ¿Lo están viendo?
¿Lo ven, chicos? Sí, ¿no? Clarito se ve, ¿no? Ya. Listo. Entonces, vamos a seguir visualizando. Ven soluciones de continuidades en el parénquima esplénico. No lo ven un vaso continuo, miren acá. ¿Ven? Muy bien. Entonces, vamos a recordar la clasificación de lesiones. En este caso, ¿qué órgano ustedes ven que está lesionado acá? ¿El hígado? El vaso. No, no es cierto. El vaso. Entonces, un trauma esplénico. ¿Ya? Entonces, vamos a definir ahora el grado, o sea, la clasificación de trauma esplénico. Recuerden que hay 5 grados de trauma esplénico, ¿no? 5 grados. De acuerdo a la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, ¿listo? Tiene 5 grados, ¿listo? Muy bien. Recuerden que en cada grado, ¿listo? En cada grado hay criterios de imágenes, principalmente tomográficos, ¿ya? Tomográficos. Muy bien, entonces, vamos a ver en el trauma esplénico, grado 1, ¿cuál sería la definición de un trauma esplénico grado 1? A ver, chicos, ¿qué me dicen? Vamos. Sería hematoma subcapsular menor del 10%. Ya, muy bien. Hematoma subcapsular Subcapsular. menor del 10%. Ya, perfecto. Ya, ¿qué más? Y una Y una lesión lesión de la Laceración de parénquima menor a 1 centímetro. de menor profundidad. de 1 centímetro de profundidad. ¿Listo? Y el otro criterio es el desgarro capsular. O sea, la cápsula está un poco desgarrada. Es una grado 1. ¿Listo? Grado 1. Muy bien. Grado 2. Va a haber el hematoma y va a haber una laceración. Vamos a ver. El hematoma. Entre 10 a 50%. El 10 al 50%. Muy bien. Hematoma o intraparenquimatoso. Eh, Menor de 5 centímetros. Recuerda que el grado 1 menor de 1 centímetro la profundidad. En este caso menor de 5 centímetros. ¿Ya? Y laceración parenquimatosa entre 1 a 3 centímetros. ¿Ya? Son criterios de imágenes, ¿no? Imágenes. Muy bien. Grado 3. el hematoma mayor a 50% y el intraparenquimatoso mayor a 5 10 centímetros. centímetros. Mayor a 5 centímetros. Con ¿Correcto? expansión. La laceración parenquimatosa mayor Mayor de 3 centímetros también 3 de centímetros. profundidad. 3 centímetros de profundidad. ¿Ya? Grado 3, ¿no? Grado 3. Muy bien. Grado 4. Vamos a encontrar compromisos de vasos segmentarios o de líquido. Perfecto. Ya a partir de grado 4 ya vamos a encontrar un compromiso vascular, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya hay hematoma intraparenquimatoso. Hay la Ya, vascularización mayor al 25% en el vaso. ya, correcto. Laceración del parénquima ya mayor del 25%. Y el grado 5, Encontramos un vaso completamente destrozado. destrozado, ¿correcto? Es un bajo totalmente estallado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, acá lo van a ver mejor. Ahí está. Acá está el vaso, el líquido alrededor. Vamos a ver acá. Entonces, según esta tomografía, ¿qué grado de lesión
¿Qué grado de lesión ustedes le pondrían según estas imágenes tomográficas? Miren, acá están los vasos. Listo, está el vaso. No hay una lesión del pedículo. Ya no hay una lesión del pedículo. Aquí, miren. Aquí hay una solución continuada en el polo superior. ¿Qué lesión ustedes aquí pueden ustedes definir en este caso? ¿Podría ser un grado 2? A ver, miren. Miren esta lesión de parénquima. Acá también otra lesión de parénquima, miren. Acá también. Doctor, una pregunta. ¿Cómo podemos medir el desgarro capsular? Ah, ya. Más que todo, eso es, lo van a ver, o sea, por ejemplo, miren, acá, a ver, acá vamos a ver un poco de desgarro. A ver, un desgarro. Acá, miren. No, el vaso tiene una continuidad, ¿no? Pero acá hay una pérdida de continuidad, ¿no? Acá hay un desgarro. Porque la cápsula está acá está lesionada. Desgarro capsular. Ya, desgarro capsular. Y lo van a ver también cuando ingresen al intraoperatorio, ¿no? Un intraoperatorio. Fíjense, miren la cantidad, acá, miren, acá hay un hematoma, acá también otro hematoma, ¿no? Entonces, son hematomas grandes, ¿no? Miren. Entonces, ¿cuál sería su criterio para esta lesión más, es un hematoma que es grande, más del 50%, hay lesiones, intraparenquimatosas, Doctor, creo que profundas. no. Dos, tres, entonces. El grado 3, ajá, porque creo que no se Grado puede 3, ¿no? observar una Miren cosa acá, de línea. profunda, ¿no? Porque si No hay ocupa más. compromiso al menos del ilio, al menos y de bajos segmentarios acá miren, están indemnes. Si hubiera compromiso de otros vasos, sí, pues, ¿no? Ya sería grado 4 de frente. Pero en este caso es un grado 3. Grado 3. Muy bien. Se le toma un control. Ay, perdón. Se le toma un control al paciente. Se le toma un control de hemoglobina a las 6 horas. Fíjense, hemoglobina 8.1, hematocrito 24.1. ¿Qué hace? Le toman la tomografía, hay una caída brusca de 13 a 8.1. ¿Cuál sería su actuar con este paciente? ¿Cuál sería el actuar con ustedes con este paciente? Se tendría que mantener en observación estricta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ya les escucho, les escucho. Doctor, yo considero que se debería mantener en observación al paciente y considerar una embolización en caso de que se llegue a dar un sangrado masivo activo. Correcto. Entonces, generalmente se trata de hacer manejo conservador, ¿no? Es decir, si hay radiología intervencionista, se puede embolizar, si se ve salida de con la arteriografía, ¿no? Para que pueda embolizar, transfusiones, ¿correcto? Si el paciente permanece estable, se puede manejar con transfusiones y manejo conservador. Pero ¿qué pasaría que este paciente empieza a descompensarse? Hipotensión, taquicardia, alteración del sensorio, tendencia a la somnolencia, palidez, diaforesis. ¿Qué pasaría con ese paciente? ¿Qué harían? Una embolización, doctor. Hay embolización.
no cuentan con radiólogo al momento para hacer una embolización, para poder frenar el sangrado. Esplenectomía. La parotomía exploratoria, ¿correcto? Siempre el vaso, actualmente, igual que en las tramas renales, se trata de hacer la preservación, ¿no? Preservar un poco este órgano. Bien, en este caso el paciente se descompensó hemodinámicamente y ingresó a la parotomía. Vamos a sacar acá el video. Doctor, entonces, la esplenectomía solo se consideraría en caso de que el hígado, digo, el vaso esté totalmente destrozado, ¿no? Grado 4, grado 5, tiene que ir generalmente se va a la parotomía, ¿no? Puede ser una esplectomía parcial, ¿no? Es decir, hago el control vascular de la zona sangrante. Pero si es un grado 5, ya es esplenectomía total, ¿no? Ya, miren, fíjense, hemoperitoneo. Como pueden ver, miren. Ya. Ya. Sacaron 3 litros de sangre. Ya, y acá. Y acá. Ese es preferiblemente la pieza. Miren el vaso. Vamos a ver el vasito. Aquí está. Laceración. Capsular, ¿no? Laceración parenquimatosa. Y ahí está el hematoma, ¿no? Ahí está el hematoma. ¿Listo? El hematoma. Entonces, en este caso llegaron a hacer la esplenectomía. Entonces, lastimosamente en el Perú no existe todavía una unidad de trauma, ¿no? Como en sí. Una unidad donde se maneje exclusivamente este tipo de pacientes. Y para poder hacer una cirugía con preservación esplénica, pues, ¿no? O sea, hacer resecciones parciales. Y no llegar a la esplenectomía, ¿no? Pero bueno, en este caso, solo la parotomía y se hizo la esplenectomía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos sacar conclusiones en un paciente con trauma abdominal cerrado? En un trauma abdominal cerrado, ¿cuál es el órgano que se afecta principalmente en los traumas abdominales cerrados? ¿Cuál es el órgano que se afecta con mayor frecuencia? ¿Cuál? El vaso. El vaso, ¿no? A pesar de que el hígado es mucho más grande, es el vaso el que tiene más frecuencia en lesiones, ¿correcto? En lesiones. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si es un paciente que sufre una caída y cae de pie, ¿correcto? Cae de pie, así como si tuviera, como si de montar. Puede tener un trauma pélvico o también hay que sospechar trauma renal, ¿no? Cuando cae así como si de montar, por la desaceleración al momento de impactar contra el piso, puede haber desprendimiento y desgarro y lesión a nivel renal, ¿no? O sea que también, que en caso de caídas, pues, ¿no? En este caso, solamente fue un hemoperitoneo con un trauma esplénico grado 3, ¿no? Que idealmente debió ser manejado con embolizaciones dirigidas, pero lastimosamente que no en todo hospital contamos con radiología intervencionista en una unidad de hemodinamia para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces aquí optamos por las laparotomías y las esplenectomías, ¿no? Ahora, luego de hacer la esplenectomía, ¿qué cuidados hay que tener con este paciente? Muy bien, le sacaron el vaso y quedó sin vaso, pero ¿cuáles son los cuidados posteriores a tener en cuenta
para el manejo posterior. ¿Qué piensan ustedes? Que se vacuna, ¿no? Vacuna contra capsulado. Contra organismos capsulados, ¿correcto? En unas 3 a 4 semanas se puede vacunar contra bacterias capsuladas, ¿correcto? Entonces es importante, ¿no? Como seguimiento por infectología para sus vacunas, ¿no? Para sus vacunas posteriores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la parotomía en un trauma abdominal? Trauma abdominal nada más. A ver, vamos a recordar. ¿Cuáles son? Paciente inestable, Paciente hemodinámico inestable. Ya, perfecto. ¿Qué más? mayor de Fase 65. positivo. ¿Cuál? Signos de irritación peritoneal. Ya, dilatación peritoneal, inestabilidad, quirúrgico. ¿Qué más? Lesión penetrante, ¿correcto? Una lesión penetrante en abdomen, también va a la parotomía exploratoria. Una hemorragia intraabdominal masiva. Claro, un ECOFAS positivo, inestabilidad hemodinámica o una Evisceración, doc, también. evisceración, correcto. Trauma abdominal por arma blanca, eviscerado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras lesiones más? Que se logren encontrar algunas lesiones específicas en algún estudio de imagen. Ya, correcto. O sea, Que tenga todo alteración. tramo abdominal abierto, eviscerado, en irritación peritoneal ¿cómo se llama? Con inestabilidad hemodinámica, es indicación de cirugía. ¿Qué más? ¿Qué más? Que ¿Alguien hay pedía uno? alteración neurológica. Peritonitis también. Neurológica. Aparte del trauma abdominal que tiene. Alteración neurológica. Yo estoy hablando de indicaciones para trama abdominal, para la parotomía. ¿Qué Claro, hay? pero si el paciente está, por ejemplo, estable, tiene un trauma abdominal y aparte está con un déficit neurológico, tal vez Ya, puede. somnoliente, te refieres al estado Ajá, de conciencia. sí, sí. Somnoliente, alteración o agitado, obviamente su signo de shock, y nosotros tenemos que ingresar a operar, ¿no? O sea, recuerda que cuando ya hay alteraciones del sensorio, estamos hablando ya de un shock grado 3 o grado 4, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado con respecto a catalogar si esa agitación, del paciente es netamente por un traumatismo craniano o porque el shock está descompensando el sensor del paciente. Muchas veces, sí está taqueado, por eso está así agitado. Y nos despreocupamos del paciente, ¿no? Ha habido casos que han llegado tequeados, no han visto el abdomen, tequeado, está borracho, no dan caso. Y al final era el trastorno de conciencia, no era tanto por el TEC, sino porque se estaba desangrando y ese choque estaba generando el trastorno del sensorio. Por eso que estos pacientes tienen que estar monitorizados permanentemente, tienen que estar conectados a un monitor, midiendo la frecuencia cardíaca, inclusive si tiene con los parámetros del electrocardiograma mucho mejor, oximetría, presión arterial, ¿correcto? Tiene que estar monitorizado este paciente, ¿no? Muy bien. A ver. Doctor, disculpe. Sí. Eh, Dime, Yusef. no sé si le puedo poner ese presente a Sara Florencio. Está intentando entrar, pero su internet está muy... Ya. A ver, déjame ver. A ver. Sara, muy bien. Ya. Ya. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hagamos una esplenectomía, vamos a mostrarles un video.
Doctor, la esplenectomía sería indicada desde grado 3, ¿no? O Claro, también o sea, grado es grado 3 dependiendo de más que todo es conservador, ¿no? Radiología intervencionista, o se puede ingresar a la parotomía, pues, ¿no? Si hay una descompresión hemodinámica. Dame un segundito. O sea que sí puedo hacerlo desde grado 2. Grado 3. Desde Grado 2 grado con 3 siempre. sí. Ay, Grado 3 podemos optar por esplenectomía. En este caso los procedimientos, todos los procedimientos, las decisiones que se toman son inmediatas, ¿verdad? Por la condición ¿Cómo? del paciente. Sí, Todas las decisiones que se toman son inmediatas, o sea, tanto la laparoscopía como la esplenectomía, tal exactamente, sí. vez. Ok. Acá le voy a mostrar un ratito, otra esplenectomía abierta, ¿ya? Esplenectomía abierta. ¿Ven mi pantalla, chicos? sí, doctor. Ya está. Entonces, por ejemplo, fíjense, miren. En este caso, por ejemplo, están identificando la parte, han eviscerado y ahí está el vaso, miren, ¿eh? Han hecho la evisceración completa y ahí está el vaso. Tienen que liberar los ligamentos que están alrededor del vaso. Recuerden que el vaso es un órgano que es intraabdominal, pero tiene ligamentos, ¿no? Gastrocólico, perdón, esplenocólico, esplenogástrico, ¿correcto? Entonces tiene sus ligamentos. Entonces ahí ya se liberó los ligamentos y están en la parte del ilio, ¿no? Cercano al ilio. Entonces están controlando, clampando los para llegar a lo que es el ilio esplénico, ¿no? Ujú. Y entonces ahí van a identificar lo que es la vena y la arteria esplénica, ¿no? Ahí está. Sacar un vaso no es difícil, ¿no? Es bastante sencillo. Lo importante es que hay que tener un buen control vascular, pues, ¿no? Para no reintervenir el paciente por sangrado posterior. Muy bien, ahora vamos a ver acá. Ahora, esas esplenectomías también se pueden hacer por vía laparoscópica. Recuerden que el website, un ratito que cargue. Ay, caramba.
Paso su dimensión. Ahí está, sí. Estoy registrado. Vamos a ver externos. ¿Qué? Ups. Bueno, me olvidé mi clave. Vamos a ver acá. Retomé la paroscópica. Por ejemplo, miren, esta es una esplenectomía laparoscópica, ¿ya? El paciente está en decúbito lateral, generalmente para hacer la esplenectomía laparoscópica, para poder tener una buena visualización del vaso, ¿ya? En este caso, obviamente es una cirugía electiva, pues, ¿no? No vamos a ingresar con una esplenectomía laparoscópica en un paciente con un trauma, pues, ¿no? Un trauma se llama laparotomía convencional, ¿no? Una laparotomía. Entonces, vemos el vaso. Se liberan los ligamentos, fíjense, ¿ves? El ligamento esplenocólico, ¿no? Es el polo inferior. Lo que están utilizando, ustedes ven acá, es el armónico, ¿no? Es un tipo de energía especializada, ¿no? Se liberan los ligamentos. Para ir hacia el ligamento esplenogástrico, para ir a la parte del ilio y también a los vasos cortos. Recuerden que también del vaso va a ir irrigación hacia la curvatura mayor del estómago. Es el monopolar, van liberando las adherencias para los ligamentos que fijan el vaso, ¿no? Cuando ya lo tengan completamente libre, solamente unido a su pedículo, miren, a medida que van haciendo ya ligando la segmentaria, por ejemplo, ahí están clipando la parte del ilio esplénico ya, ¿no? En este caso están usando clipadora y van a usar alguna grapadora, ¿ven? Grapadora de titanio y van cortando con el ligasure y este es el armónico. Muy bien. Liberando los ligamentos. Ese es el polo superior, mira que se van a hacer la curvatura del estómago, curvatura mayor del estómago. Y ya se identificó, miren, los vasos principales, miren. La arteria y la vena esplénica que está en el ilio. Entonces, ahí están usando una grapadora vascular, por ejemplo, ¿no? Una grapadora vascular para poder clampar los vasos y evitar el sangrado, ¿no? Listo.
Pensar que se hace el huevo vascular, es como sangre todavía, es un sangrado arterial. Entonces, se debe de controlar con un clip, ¿no? Y listo, tienen el vaso. Muy bien, chicos. Entonces ahí han podido ver una esplenectomía abierta y laparoscópica. Ambas tienen el mismo principio, ¿no? Primero liberar al vaso de sus ligamentos suspensorios y luego ir de la parte más lateral, los vasos accesorios y finalmente llegan al pedículo, ¿correcto? Al pedículo esplénico y hace buen control vascular. La idea es ligar bien los vasos para poder evitar las reoperaciones por sangrados posteriores. ¿Listo? Muy jóvenes, preguntas hasta aquí con respecto a este caso de trauma abdominal. En este caso, trauma cerrado, ¿no? Trauma abdominal cerrado. Doctor, ¿Preguntas? cuando Sí. se realiza la laparoscopía y digamos se evidencia el sangrado en peritoneo, ¿qué es lo que se tiene? O sea, ¿la sangre puede llegar a irritar el peritoneo? O porque supongo que se la deja ahí, ¿no? No sé Ah, si no, no. no, 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 no. Todo se lo lava. Final, cuando, por ejemplo, sacamos el vaso y hay sangre alrededor, tenemos que lavar, porque la sangre irrita el peritoneo. Y ojo, si no sacamos la sangre y lavamos, podemos tener una lesión inadvertida, estar sangrando los pequeños vasos peritoneales y no nos damos cuenta. Y esta puede ser una lesión inadvertida que puede ocasionar un reingreso al paciente por hemoperitoneo posterior a la cirugía. Es por eso que se lava la celda esplénica, se aspira todos los coágulos y se hace una revisión de hemostasia. Tenemos que estar seguros de que no hay ningún otro foco sangrante o un vaso sangrante. Tenemos que controlar todos los vasos sangrantes. No podemos irnos dejando la sangre ahí. Tenemos que hacer un control de hemostasia. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? Hola. ¿Todo claro? Sí, doc. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a terminar por hoy esta actividad. Queda pendiente todavía un caso, discutir lo que no hicimos un jueves. ¿Ya? Ahí vamos a coordinar qué día lo podemos hacer. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos la siguiente semana. ¿No? Nos vemos la siguiente semana ya con el siguiente caso que ya les compartí, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos. Feliz Gracias, tarde. doctor. Estudien. Gracias, doctor. Chao, Gracias, chao. doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, entré Hola. después de las